Hola Majo, hola Gaby, hola muchachos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a presentar acerca del síndrome de Tourette. Ok, para comenzar, el síndrome de Tourette es un trastorno neuroconductual que se presenta movimientos involuntarios, estereotipados y repetitivos en las personas que padecen la enfermedad. Esta enfermedad aparece comúnmente entre los 5 a 10 años de edad y puede llegar a, a cesar hasta los 18 años de edad. Sin embargo, hay casos de alrededor del 10% de los que padecen el síndrome de Tourette, que esta patología sigue hasta edades realmente adultas. Ok, cuando hablamos de síndrome de Tourette, hay que tener en cuenta que está asociado a otras enfermedades, ya que estas tres eh, pueden aparecer en el individuo al mismo tiempo. Estas son el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención. Bueno, un poco para entender cómo viene la historia del síndrome de Tourette, debemos comenzar en Grecia por el médico Ereteo de Capadocia. Este médico, durante su vida, describió los primeros casos de personas que emitían sonidos y movimientos involuntarios como blasfemias, sonidos similares a ladridos de animales, especialmente de perros, y gruñidos de ciertas aves como los cuervos, por lo que podemos especular que fue el primer médico en describir el síndrome de Tourette. Sin embargo, no fue hasta el año de 1825 que realmente se establece el primer caso de ST en la Marquesa de Dampierre, documentado de primera mano por el médico francés Jean Itard, médico parisino. La Marquesa desarrolló ciertos tics motores desde los 7 años de edad y con los años empezó a desarrollar vocalizaciones involuntarias y repentinas. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX en donde Gilles de la Tour, un médico francés experto en neurología, estudió los casos que tenían estos síntomas y nombró a la enfermedad como maladie tics, hasta que finalmente se nombró a esta enfermedad en nombre de Tourette, debido a que él pasó años describiéndola y analizándola a profundidad. Bueno, hay que tener en cuenta que en 1825 fue el primer caso registrado oficialmente. Sin embargo, en la actualidad, en este año de 2020, se conoce que el 2% de la población mundial ha padecido de síndrome de Tourette, lo que equivale aproximadamente a 152.500.000 personas. Los síntomas del síndrome de Tourette se pueden dividir en dos: tics simples, los cuales son movimientos repentinos y breves y a veces repetitivos que involucran un número limitado de grupos musculares, los cuales pueden ser guiños, tronar los dedos, parpadeos por cierto tiempo, entre otros. Y tenemos también los tics complejos. Estos son patrones de movimiento específicos que abarcan varios grupos musculares e incluyen sonidos y gestos considerados anormales. Puede incluir la coprolalia o la ecolalia. Bueno, realmente las causas del síndrome de Tourette son algo interesantes, ya que no se conoce exactamente qué es lo que lo produce. Sin embargo, ciertas investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro. Estas incluyen los ganglios basales, lóbulos frontales y corteza cerebral. Los circuitos que hacen interconexión entre esas regiones y los neurotransmisores, que son, como puede ser la dopamina, serotonina y norepinefrina, que llevan a cabo la comunicación entre las células nerviosas, dada la presentación frecuentemente compleja del síndrome de Tourette, que se produce cuando se tiene estos tipos de anormalidades. Un poco de la base genética de esta enfermedad. Se sabe que es heredable y tiene una herencia autosómica dominante, lo que quiere decir que se necesita una copia del gen defectuoso heredado de uno solo de los padres para expresar la enfermedad. También es interesante cómo se implica las implicaciones del sexo, debido a que el síndrome de Tourette se presenta 4 veces más en niños que en niñas. Y finalmente la transmisión, ya que existe un 50% de probabilidad
de que una persona con síndrome de Tourette transmita el gen a sus hijos. Bueno, actualmente, en el 2018 más o menos, salió un paper el cual describía que existía 4 genes que estaban implicados en el síndrome de Tourette. Estos genes son el WC1, el cual es un gen que codifica para una de las proteínas ubicadas en el citoplasma que logra su expresión en el riñón y cerebro. También se encuentra el gen CLSR3, que codifica a la proteína de la caderina, que es responsable del crecimiento de las neuritas y del funcionamiento pleno de los axones de las neuronas. Tenemos también el gen NIPBVL, que por otro lado es un gen que codifica para una de las proteínas que se encarga de la reparación del ADN y la unión de las cromátidas cuando se desarrolla en el proceso de meiosis. Y finalmente encontramos el gen FN1, que codifica para las dos formas de fibronectina 1. Bueno, las pruebas de diagnóstico. Podemos encontrar 3 pruebas para saber si una persona posee el síndrome de Tourette. Primero tenemos un diagnóstico general en el cual un médico observa si el paciente ha tenido por lo menos un año los síntomas, ya sean tics simples o tics más graves, con el fin de determinar si existe una relación del padecimiento con el ST. Tenemos también un diagnóstico psicológico en el cual un experto analiza el perfil psicológico del individuo y comprueba si este posee o no ST, debido a que muchas veces se han encontrado casos de personas que fingen tener esta enfermedad. Y por último tenemos un diagnóstico por imagen, en el cual se puede realizar resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y entre otros para determinar si existe algún daño en los lóbulos frontales, corteza cerebral o ganglios basales. Los tratamientos del ST, dependiendo de su complejidad, los podemos dividir en 4. En primer lugar, tenemos en las terapias asistidas, en las cuales el individuo o paciente que padezca de síndrome de Tourette irá a grupos de apoyo o con un psicólogo para tratar de calmarse y con el fin de disminuir la presencia de los tics y que ya no sean tan repetitivos y en corto tiempo y que sean tal vez más alejados. Tenemos la utilización de medicamentos como el haloperidol, el cual es una medicina antipsicótica y también es usado para el control motor y de las cuerdas bucales con el síndrome de Tourette. Tenemos medicina alternativa como elementos como gomitas y jarabes de hecho a partir de cannabis, con el fin de tranquilizar y relajar a los individuos. Y finalmente, y el que aplica para todos es poseer un ambiente tranquilo, debido a que los individuos que se encuentren excitados o fuertemente conmocionados pueden tener episodios más continuos. Finalmente, hay que tener en cuenta que el síndrome de Tourette es muy incomprendido todavía por las personas, ya que pese a que se tiene mucha información, no se les sabe manejar de la mejor forma y este tipo de individuos sufren constantemente de agresiones, se los saca comúnmente de restaurantes, incluso hay casos en los cuales sin motivo alguno han sido víctimas de peleas de los cuales por su condición no han sabido cómo reaccionar y simplemente nadie lo entendió. Finalmente les quisiera dejar como que un video en el cual podemos apreciar un poco los tics que poseen estos niños cuando tienen síndrome de Tourette. Of everything else. Why aren't I in control of that? Why can't I stop myself from doing that? I have no. Every single second, I just feel like kind of funny inside. Why can't I stop doing this? Why can't I stop doing this? I had a tic, like a really loud screeching noise. All the kids would like tell me to stop and just keep staring at me. It's trigger ticks and like that's Avery Warner's, I guess.
Like every time you come to the letter P, you have to jump like on one foot like that. You feel like a marksman. Entonces, como podemos apreciar, es bastante variado la forma en las que se presentan estos tics. Pero sobre todo hay que entender este tipo de enfermedades, ya que muchas veces tienen sesgos negativos y se piensa que es una malcriadez de los niños, sino una afección que los tiene. Gracias.